10 minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos con Beltrán Briones, es director del estudio Cojón, ¿es así? ¿Cojón? Correcto. Suena a cojones, experto en mercado inmobiliario. ¿Qué edad tenés, Beltrán? 25 años. Ah, sos un pibe en serio y tenés cara de pibe, porque yo digo, bueno, por ahí joven, pero más que digo 30 años, ¿no? Porque un director. Para hablar de un tema de jóvenes, que es cómo hacer el cálculo de cuánta guita necesito para irme a vivir solo, algo que cuando yo tenía tu edad, o sea, básicamente hablamos 23 años atrás, era más o menos en esas fechas, ¿no? Unos 24, 25, quizás antes, si eras muy avanzado y no te bancaban mucho tus viejos, un poco más tarde, si te costaba mucho cortar el cordón umbilical, decía en aquel momento, pero no porque no te alcanzara, ¿no? Hoy la situación es distinta, ¿no? Muchas veces una pareja con dos ingresos se les complica alquilar un departamento. Sí, yo creo que mucha gente hace la cuenta mal de cuánta plata necesitan para irse a vivir solos. Muchos piensan, me alcanza para el alquiler y me mudo, lo cual es un error. Claro. Porque vos tenés el alquiler, tenés las expensas, sí, tenés el ABL, sí, tenés los servicios, tenés el streaming de Netflix, que es casi más importante que el agua y que el gas. Claro, porque llegás a casa, le decís, ¿qué hacemos hoy? Exacto. No nos alcanza para salir por todo esto que sumaron. De mínima tenés que tener Netflix, si no nos separamos al mes. Perfecto. Exacto, tenés el Wi-Fi, tenés el teléfono, después si tenés auto tenés la cochera, tenés la patente, tenés amoblar un departamento. O sea, la gente que me dice, me aumentaron el sueldo, me alcanza para un alquiler, por lo general, cuando me pongo a hablar y a preguntarles si saben todo lo que implica, me dicen, me doy cuenta que no me alcanza. O sea, hoy estamos hablando de que un 2, un 3 ambientes no baja de $10.000 amoblarlo. Obviamente le podés robar un mueble a la vieja, un tío te da alguna mesita de luz, pero amoblar un 2 ambientes son $10.000 hoy en día, con la economía como está. Y no amoblar un 2 ambientes son $10.000. Pará, vamos porque me tiraste un montón de números. Arranquemos por cuánto de alquiler un 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires es un universo. De un barrio más o menos digno, bien ubicado, cercano, no te digo pero cercano al corredor norte, que suele ser lo más codiciado de la ciudad, un 2 ambientes está a $600. Un buen departamento, 2 ambientes. $600. ¿Sabe por menos? Un 3 ambientes está claro, en Villa Soldati por ahí conseguís a $100. Yo te estoy hablando de un barrio bueno. En la ciudad de Buenos Aires, 2 ambientes, son $600. Ok, me parece un poco caro, pero ponele, anoto, 600. Es que está carísimo. O sea, ha aumentado mucho en dólares en el último tiempo lo que sale un alquiler. Entonces ponele ahí, tenés $600 de alquiler. La expensa promedio en la ciudad de Buenos Aires son 230.000 pesos. O sea, $200 redondeemos. Ahí estás en 800. ABL, servicios, gas, luz, ¿qué le sumamos? $150 más. Ahí ya estamos en $950. Digamos que tenés un auto, tenés que tener una cochera, $100. Bueno, pará, no tengamos auto. Listo, vamos a pata. Vamos a pata. Listo, vamos Oye, a pata. Te mudaste a la ciudad de Buenos Aires, te mudaste en el corredor norte, tenés opciones por demás para moverte. Entonces, pará. 600 del alquiler. 200 expensas. 200, son carísimas esas expensas. La expensa promedio de la ciudad de Buenos Aires son 230.000 pesos. Es el promedio de la ciudad de Buenos Aires. Podés conseguir por menos, como también hay por mucho más. Pero ese es el promedio de toda la ciudad. Yo pago más, pero con un 4 ambientes. Digamos, podría ser menos. Pero bueno, a ver, $800 para alquilar. Correcto. Ok, ¿cuánto pagás de servicios por ese departamento? Depende mucho, pero redondeamos $100. $100 de servicio. Estamos en 900. $100 de servicio, 900. Sí. Perfecto. Después me dijiste auto no tiene. No. Bueno, auto no tenés. Después tenés que tener... Tienen 20 y pico de años, están alquilando su primer departamento. Vamos a pensar que es una pareja también. Vos, era otra época. Por ahí vos a tus 25 había algún tipo de esperanza de por ahí con un crédito comprarte algo. La generación... Bueno, hoy hay créditos. Hoy están volviendo, pero mi generación ve tan lejano comprarse un departamento que a lo que apunta para ahorrar y comprar es un auto. De hecho, la ciudad de Buenos Aires está un poco sobrepoblada de autos. La mayoría de los dueños de autos alquilan, porque alquilar es lo más viable. Comprar ya se vuelve algo prácticamente imposible para muchos jóvenes y apuntan al auto. Por eso también se ven tantos autos vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Pero digamos que este tipo no tiene auto para continuar. Tenés que tener los servicios estos de streaming. Tenés que tener Netflix, Prime, HBO, Disney. Tenés que tener todos. Ahí tenés $50 más. Estamos en $950. Después tenés que pagar... Bueno, ya depende de qué labure el tipo. Pero tenés que pagar impuestos.
El ABL a veces lo paga el dueño, a veces lo paga el inquilino. Ahí tenés $50 más. También depende mucho de la propiedad. Ahí ya estás en $1.000 para vivir. Después tenés compras. Compras de supermercado. $300, ¿te parece un número lógico de compra de supermercado? Sí, me parece que está bien. Empleada doméstica, ¿tiene o no tiene, muchacho? Y no, que le ayuda a dos limpiar. ambientes que se limpien. Listo. Igual en el mejor de los casos, si papá y mamá los ayudan, mamá por ahí pasa y te repasa un poco el departamento. Listo. Vamos a amoblarlo al dos ambientes. Sí. Tenés que tener una heladera, $700. Tenés que tener un lavarropas, $700. Sí. Ahí tenés $1.400 entre los dos, más todo lo demás, estamos en $2.400. Tenés que tener una cama. Sí. Somier más colchón, cama doble, Sí. por si algún día tenés suerte en el boliche. ¿Cuánto les? $600. Sí. Tenés que comprarte una mesa ratona, una cómoda, Sí. un sillón Sí. en L canchero, $4.000 tenés ahí. Uepa. ¿Te querés comprar una televisión? Sí. 55 pulgadas, que es algo, no, Sí. no es una guasada, $800. Ok. Ya nos fuimos al plano de los $8.000 para, digamos, amoblar tu departamento y vivir relativamente bien. Obviamente estamos hablando de un tipo que tiene una televisión, tiene un sillón, no va a vivir mal. Estamos en los $8.000. Entonces vos hablas con alguien que te dice, me acaban de dar un aumento, ahora gano 2 palos, 3 palos por mes. No vas a alquilar bien, no vas a estar cómodo si pretendés comprarte todo y mantenerte vos mismo. O sea, igual vuelvo a lo mismo. Está bien, esa es la cuenta para un soltero. Un soltero está complicado y de hecho quien gana entre 2 y 3 millones, lo cual no es un ingreso malo, y es el salto, ¿no? Como vos bien marcás, sería más prudente, insisto, vuelvo a lo mismo, no vivir en el corredor norte. Digo, infinidad de chicos que trabajan conmigo que vos decís, che, ¿dónde te...? No, estamos viviendo en Flores. Ah, ok. O estamos viviendo en alguna zona que no estaba en el radar todavía en la ciudad de Buenos Aires. Ha crecido mucho Villa Ortúzar. Hay otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Villa del Parque, viste que están un poquito más lejos, que por ahí no están tan mal conectados con Palermo, donde hoy se trabaja, o Colegiales, etcétera, etcétera. Incluso mucha gente que vivía en barrios que formaban parte de ese corredor, como Villa Urquiza, y ha levantado y se ha ido a vivir un poco más lejos, incluso zona norte, con valores bastante más inferiores a los que vos marcabas. Después, el amoblado creo que se puede hacer un poco más barato, y muchas veces ahí solés tener algún tipo de ayuda cuando arrancás, porque claramente no tenés ese ahorro, aunque si estuviste teniendo ese nivel de ingresos y estando con tu viejo donde no pagas nada y podés ahorrar de a $1.000 por mes, en un año te juntaste la plata para mudarte a amoblar el departamento, incluso quizás poder dejar la seña de los 2 primeros meses. Después obviamente tenés que hacer frente, como bien marcabas, Beltrán, a los gastos mensuales que están alrededor de los $1.000, quizás un poquito más. El problema para mí es cierto que si te vas a un barrio un poco más periférico o al sur de la ciudad de Buenos Aires vas a conseguir un alquiler más barato. Eso es verdad, vas a pagar menos de alquiler, pero lo pagás en nivel de vida. O sea, la seguridad no es la misma en el sur de la ciudad, en Nueva Pompeya, en Villa Soldati, que en Recoleta o en Palermo. No es la misma seguridad. También lo pagás en tiempo. Si vos laburás en zona norte, digamos en Núñez hay un montón de oficinas, o laburás en microcentro, en Montserrat, en San Nicolás hay un montón de oficinas, lo pagás commuting time. En el auto 1 hora, o no tiene auto, en el bondi 1 hora y media. Entonces cuando la gente me dice, no, yo no quiero pagar tanto alquiler, le digo, ojo, hacé las cuentas. Por ahí te conviene pagar un poquito más de alquiler y ahorrarte la hora y media y de vuelta al laburo. Y por ahí es otra tranquilidad, sacar a pasear el perro, caminar tranquilo por la calle con el celular en la mano en vez de estar con miedo alrededor de tu propia manzana. Entonces, la razón por la cual se paga caro el alquiler en el corredor norte de la ciudad es porque lo ganás en nivel de vida. Claro. Y la razón por la cual se paga barato en la zona sur de la ciudad es porque lo pagas con otras cosas. Entonces, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, decía Milton Friedman, y es verdad, lo barato a veces sale caro en otros sentidos. Claro. ¿Qué cálculo hay que hacer ahí que no estamos haciendo de cuánto sale viajar? Después, si viajas en bondi, nada, hoy el bondi en la ciudad es barato, incluso el pasaje subte se termina siendo barato y además puede conectar, o sea que básicamente con un subte Es un regalo. por $800 vas de una punta a la otra de la ciudad. Ahora, si terminás usando Cabify todos los días y claramente podés gastar hasta $30.000 diarios, ahí sí se compensa la idea de terminar viviendo más cerca. Además de que felicidad, ¿no? Siempre vivir cerca de donde uno trabaja, a menos de media hora,
es una gran solución para muchos problemas. Correcto. Sí. El transporte público, colectivo, subte, es muy barato en la ciudad de Buenos Aires. Comparado a precios del exterior, un subte Manhattan son $10. Acá estamos pagando 800 pesos, 10 veces menos. Claramente es barato el transporte público, es una buena opción. Lo pagás en tiempo y en tiempo de alguna forma perdido transportándote si estás lejos del laburo. Beltrán, muchísimas gracias. Perfectamente explicado y desarrollado línea a línea cuánto necesitas para irte a vivir solo. Tenés que tener unos $10.000 ahorrados y poder hacer frente a gastos todos los meses, más o menos por unos $1.000 a $1.500. Así que hacé las cuentas bien antes de dar el salto. Gracias, Beltrán. Muchas gracias a vos. Delta 90.3